Vamos a aprovechar esta segunda parte de la sesión de hoy, con la cual vamos a finalizar, para comentar, para presentarles y comentar el que será el taller sumativo para la evaluación de la primera unidad. Bueno, junto con eso yo había previsto comentar algunos ejemplos de características de la naturaleza de la ciencia, con el objeto de precisar cualquier duda que hubiera en torno a este aspecto. Sin embargo, vamos a partir porque está más en línea con la revisión, la revisión, recapitulación que hicimos recién. Vamos a partir por la revisión del instrumento de evaluación que vamos a utilizar, porque eso también nos va a dar una idea de qué es lo que viene en el curso en las próximas semanas. Por supuesto, cualquier comentario o cualquier pregunta que ustedes tengan, bienvenida para que la compartan. Entonces, en cuanto a la evaluación de esta primera unidad, yo les anticipaba que vamos a realizar un ejercicio de taller sumativo semejante a aquel que hicimos en un par de ocasiones en las semanas previas, es decir, un trabajo en grupo que consiste básicamente en la elaboración de un producto de manera colaborativa. Y este producto, este documento en el cual van a trabajar, parte justamente siguiendo el itinerario que seguimos en las semanas anteriores, cuando mirábamos una clase. En este caso, el objeto de análisis no será un video, sino un relato de una clase, un relato escrito por una profesora en torno a una clase de quinto básico. Entonces, la primera tarea asociada a este taller tiene que ver con analizar un relato de clases para identificar y clasificar elementos o situaciones didácticas propias del conocimiento pedagógico del contenido que presenta una profesora, la profesora que relata la clase, de acuerdo con cada una de las dimensiones del modelo de Magnus. Vamos a ver que este relato de clase es un documento bastante breve que está disponible en un libro que fue editado por un grupo de profesores que trabajan de manera colaborativa en Valparaíso. Fue especialmente escrito, en este caso, por la profesora Delia Cisternas, para una clase de quinto básico que tituló como Alfonsín, del Colegio Santa María Goretti. Por supuesto, una clase de ciencias naturales que tiene una definición curricular y luego la profesora describe qué fue lo que realizó durante esta clase. No solamente, por supuesto, hace una descripción objetivando la clase, sino que está al mismo tiempo realizando una reflexión pedagógica sobre aquello que implementó, sobre lo que logró hacer con sus estudiantes. Por eso van a encontrar una breve conclusión y luego incluso hay una reflexión asociada a la idea original de la clase, cómo fue que surgió esta clase que la profesora describió previamente. Este va a ser el insumo a modo de estímulo que vamos a utilizar para realizar el taller. Entonces, en la primera actividad, en la primera parte del taller, de lo que se trata justamente es de realizar el análisis de ese relato de clase, poniendo el foco en identificar y clasificar elementos que puedan vincularse con el CPC de la profesora. Para hacer eso, entonces, la pregunta que estamos tratando de abordar es cómo es el CPC de la profesora y a partir del análisis del relato de la clase tratar de identificar elementos o situaciones didácticas que tengan que ver con la comprensión, con el conocimiento que la profesora tiene de la comprensión de los estudiantes, con el conocimiento que tiene acerca del currículo, con el conocimiento que tiene acerca de la evaluación y con el conocimiento que tiene acerca de las estrategias para enseñar. Por supuesto, hay elementos explícitos y otros que ustedes pueden suponer que son implícitos y que estarían asociados al diseño de la clase. Dígame. Hay que entonces identificar los elementos del CPC, ¿o no? Aquí están las 4 dimensiones, ¿cierto? Entonces, lo que yo espero que ustedes hagan es que identifiquen elementos o características de la clase que puedan clasificar en cada una de estas 4 dimensiones. Por ejemplo, la profesora
pensando en, puede ser evaluación diagnóstica. La profesora hizo preguntas iniciales sobre el tema de la clase y preguntó tal cosa, por ejemplo. Eso sería un elemento de la clase que ustedes clasifican como parte del CPC de la profesora, que tiene que ver con el conocimiento acerca de la evaluación. La pregunta acerca de lo que sea que haya hecho, explicitando cuál es la pregunta. ¿Se entiende? Profe, Sí, dígame. pero esto a modo de como un listado de lo que va haciendo, o sea, lo que va relatando el texto, o un párrafo entero, ¿cómo? Esto va a ser más bien un listado. En esta primera parte ustedes van a identificar elementos, por lo tanto, yo espero que digamos, hagan un punteo de momentos de la clase, situaciones didácticas o elementos que puedan identificar asociados a una de estas dimensiones. Por supuesto, puede ocurrir que hayan, vamos a seguir insistiendo, elementos, digamos, partes de la clase que estén explícitamente descritos en el relato. Entonces la profesora le pregunta a los estudiantes, ¿cómo crees tú que ¿cómo crees tú que se contamine el agua, por ejemplo? Entonces ahí hay un elemento explícito que ustedes anotan en el punteo. La profesora preguntó al inicio, ¿cómo crees tú que se contamine el agua? Eso sería un elemento de CPC asociado al conocimiento de evaluación que ustedes clasifican en este ítem. Pero a lo mejor no hay un elemento explícito, a lo mejor la profesora relata una secuencia, una serie de cosas que ocurren, y entonces ustedes ahí en su punteo van a describir. En un segundo momento de la clase, la profesora realizó tal cosa y eso parece ser que tiene que ver con esta otra cosa. Ahí hay una breve descripción, ¿entiende? Ahí a lo mejor ustedes podrían redactar una idea de lo que ocurrió en la clase, o de lo que ustedes infieren que la profesora sabe en relación con eso que pasó en la clase. En cualquier caso, van a construir aquí un punteo de elementos o de situaciones didácticas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. En un segundo momento, asumiendo que ya hicimos el análisis, ahora les pido proponer dos situaciones didácticas complementarias para el relato de clases analizado, cuyo propósito sea promover, en el contexto de la misma clase, la enseñanza de dos características de la naturaleza de la ciencia, justificando su propuesta. Aquí, por supuesto, va a ser necesario hacer un ejercicio más descriptivo, redactar una idea respecto de cómo en esta misma clase de la profesora ustedes incorporarían alguna situación didáctica, puede ser una pregunta, el análisis de un dibujo, puede ser la construcción de un objeto, lo que sea, digamos, una situación didáctica que ustedes piensan puede servir para enseñar o para promover la enseñanza de dos características de la naturaleza de la ciencia. En este apartado, entonces, yo esperaría que ustedes identifiquen qué característica incorporarían a esta clase, qué característica de la naturaleza de la ciencia incorporarían para enseñarla y de qué forma lo harían, justificando por qué lo hacen de esa forma, digamos. Al inicio de la clase incorporaría una pregunta respecto de tal cosa. O al finalizar la clase consideraríamos una discusión grupal sobre esta temática, por ejemplo, para enseñar una característica que ustedes seleccionan. En este caso les pido dos características, que traten de incorporar, complementando la clase relatada, dos momentos que sirvan para enseñar dos características. Por supuesto, no se preocupen de cuestiones más concretas o prácticas, como por ejemplo la duración de la clase o la secuencia, en el sentido de que a lo mejor ustedes dicen, pero ¿cómo voy a colocar esta actividad al final si no me va a caber en los 45 minutos o en la hora y media de la clase de la profesora? Eso no es un problema, no piensen en esa restricción, digamos. Simplemente piensen en cómo una situación didáctica podría complementar esta clase para promover la enseñanza de una característica de la naturaleza de la ciencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, gracias. Y un tercer momento consiste en hacer una mirada ya más global, un poco rescatando la idea de introducción que tiene este capítulo, esta unidad, quiero decir, argumentando, distinguiendo una afirmación, una evidencia y una justificación, porque en algún minuto hicimos el ejercicio de elaborar un argumento, si ustedes recuerdan, y
argumentar acerca de la importancia o el valor que puede o no tener el desarrollo de su propio CPC para profundizar su comprensión de las ciencias naturales y mejorar su proceso de enseñanza o su práctica de enseñanza, ejemplificando con aspectos de la clase que analizaron y mencionando al menos referencias de las lecturas de la unidad. Por supuesto, aquí de lo que se trata es de comunicar una idea, defender una idea respecto de la importancia que para ustedes tiene el desarrollo del CPC. Eventualmente puede no tener ningún valor, entonces es importante que aquí lo defiendan, si es que es así. Y si es que lo tiene, ¿por qué lo tiene? ¿En qué se basan para decir que es valioso el desarrollo de su propio CPC? Y entonces allí especialmente les pido que coloquen también como ejemplo, que hagan algún vínculo con la clase analizada. Ustedes pueden decir algo así como, bueno, nos parece muy valioso porque resulta relevante para tal y tal razón. Por ejemplo, como se ve en esta clase, la profesora logra conectar muy claramente la actividad con la evaluación o la actividad con el conocimiento que los estudiantes tienen o con la experiencia que traen respecto del tema, etc. Tratar de hacer ese vínculo mediante un ejemplo. E incorporando también al menos parte de las lecturas de la unidad, de alguna de las lecturas de la unidad. En este caso, entonces, el producto esperado es básicamente, en primera instancia, un texto breve donde se resume su argumentación y especialmente espero que puedan o que sean capaces de comunicar su argumento, su respuesta a esta pregunta, ¿cómo valoramos el desarrollo de nuestro CPC? Mediante un registro audiovisual. En este caso, entonces, les pediría que incorporen aquí un video donde quienes trabajan en el grupo, como les dije, un trabajo grupal, nos plantean, comunican su argumento o sus argumentos en torno al valor que tiene el desarrollo de su CPC. Aquí espero que cada una y cada uno pueda aportar en la construcción de ese argumento, comunicando parte de él. Que, por supuesto, como estamos en una situación de no presencialidad, me imagino una grabación como de una discusión del grupo a través de una conexión virtual. Básicamente ese es el tercer elemento. ¿Alguna duda sobre esta parte del taller? Yo, profe. Díganme. Entonces, en la 3 tenemos que vincular con la clase de la profesora que vimos en la pregunta 1, el por qué es importante el CPC. Claro, vincularlo a modo de ejemplo, ¿ya? No es que el argumento sea centrado en la profesora, el argumento está centrado en el valor que ustedes le dan al desarrollo de su propio CPC. Les pido que en el desarrollo de ese argumento, en la elaboración de ese argumento, busquen algún ejemplo que les sirva del mismo relato de la clase que ya analizaron, de la clase analizada de la profesora, para, digamos, respaldar su argumento, para avalar su argumento, para complementar su argumento. ¿Y también tenemos que poner alguna lectura o no? Exactamente, además mencionar alguna referencia, porque ahí pueden decir algo así como señala en los programas de estudio de ciencias naturales, una de las orientaciones didácticas importantes o relevantes es la enseñanza de la naturaleza de la ciencia, y por lo tanto es relevante que, etc. Esa sería una referencia a una de las lecturas de la unidad. Otra referencia podría ser, como señala Schulman en su texto del año 87, es relevante tal cosa. Y entonces siguen con su argumento. Lo último que es importante que tengan presente es que en esta última, digamos, evidencia del producto que les pido que entreguen, es que haya un breve texto resumen del argumento que ustedes van a compartir, pero el argumento central, es decir, la respuesta que les pido que elaboren, la van a entregar completa en el formato audiovisual. Entonces aquí es importante que hagan el ejercicio de dominar la idea que quieren comunicar, para que, por supuesto, no se evidencien leyendo el argumento. No se trata de que aquí escriban la respuesta y acá la lean, ¿ya? Sino que ustedes comuniquen su argumento
dominando la idea que están transmitiendo y que han discutido, que han compartido. Simplemente acá al lado elaborar un breve resumen escrito de lo que van a comunicar de manera audiovisual. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, escrito no es tanto, pero oral nos tenemos que explayar. Claro, en el escrito piensen en un resumen del argumento que van a elaborar. En el video se explayan con mayor extensión. Eso básicamente es el producto del taller. Tiene estas tres partes, entonces. Análisis del CPC de la profesora a partir del relato de la clase. Propuesta de cómo complementar el relato de la clase para tratar de enseñar algunas características de la naturaleza de la ciencia. Y finalmente una reflexión colectiva en torno al valor que el desarrollo de su CPC tiene para su práctica de enseñanza. ¿Cómo lo van a realizar o cuándo lo vamos a realizar esto? Bueno, les pido que realicen el trabajo ya sea en parejas o en grupos de 3 estudiantes como máximo. Ustedes definen con quién realizan el trabajo y que el formato de entrega va a ser las diapositivas que van a estar prediseñadas en documentos compartidos de Google como han sido los talleres anteriores, básicamente como las mismas diapositivas que les acabo de mostrar, complementadas o en las cuales se integra el último video, el registro audiovisual de su respuesta a la pregunta sobre el valor del CPC. Para hacerlo vamos a tener un cierto plazo porque hay tiempo para realizarlo, entonces este viernes, no, perdón, aquí debería haber cambiado esta fecha, este jueves, mañana, ¿cierto? Van a tener un espacio de trabajo autónomo en el cual no vamos a tener sesión sincrónica, sino que espero que puedan destinar el tiempo a la organización del grupo y al desarrollo ya del taller propiamente, resolviendo algunas dudas y tratando de elaborar sus primeras respuestas. El próximo miércoles nos vamos a encontrar en una sesión de retroalimentación formativa sobre los avances del trabajo. Es decir, vamos a tener una clase sincrónica, como ha sido habitualmente, y vamos a aprovechar esa instancia para mirar los avances de los grupos y eventualmente ir resolviendo sus dudas o comentarios en torno a lo que hayan logrado desarrollar. Y finalmente, el jueves siguiente, de nuevo va a ser un espacio liberado de trabajo autónomo para que los grupos puedan finalizar con la elaboración del trabajo y hacer la entrega ese mismo día. ¿Ya? Voy a corregir de inmediato esto para no tener mayor confusión. Entonces el 1 de octubre se entregaría el trabajo. Déjeme revisar la fecha. El próximo... Ah, no, perdón, aquí me equivoqué. Esto es jueves. Mañana es jueves 24. Jueves 24. Entonces el próximo miércoles es 30, me parece, ¿cierto? Y el jueves 1 se entregaría el trabajo. ¿Alguna pregunta o comentario? No, profe. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, ustedes van a encontrar a partir de mañana ya en el aula virtual los documentos compartidos para que puedan realizar el taller cada uno de los grupos. Entonces, cada grupo se va a ir inscribiendo en el respectivo documento compartido de Drive, anotan sus nombres y de esa manera se distribuyen los grupos, cada uno con un documento distinto. Esos documentos van a estar compartidos para que los podamos ir revisando en la siguiente sesión. ¿Algún comentario o alguna duda antes de que pasemos a la parte final de esta sesión? Bien, entonces
dado la descripción de la evaluación de la primera unidad, lo que nos restaría o lo que restaba de esta sesión es una revisión de algunos ejemplos de las características de la ciencia a la luz de algunas preguntas o dudas que percibí en alguna clase precedente. Les propongo lo siguiente, dado que no me parece oportuno que nos extendamos demasiado en esta sesión en particular. Voy a mencionar, voy a revisar rápidamente las diapositivas que vienen a continuación y voy a dejar un registro un poco más detallado en el aula virtual, en el caso de que alguien tenga dudas para poder comentarlas si es necesario, ¿ya? Y entonces espero que no nos tomemos más de 5 minutos para comentarles cuál es el sentido de las siguientes diapositivas. Por supuesto, si alguien tiene alguna duda o comentario sobre lo que viene a continuación, es el momento de plantearla, porque justamente ese era el propósito de volver a mirar estos ejemplos. Dijimos, bueno, hay distintos modelos que nos sirven para caracterizar el conocimiento científico. Uno de ellos es el que nosotros utilizamos, que propuso Norman Lederman, en el cual al menos describe 6 características del conocimiento científico. Describe otras más, pero nosotros por ahora nos quedamos con estas 6 que resultan funcionales a lo que podemos hacer en este momento. Aquí, por ejemplo, entonces vemos una de esas primeras características, que el conocimiento científico involucra observaciones e inferencias. Lo que quiero simplemente mostrar acá es la distinción entre lo que es una observación y lo que es una inferencia. Hacer presente que esa distinción es importante presentarla también a los estudiantes, relevante desarrollar la habilidad para observar e inferir como 2 habilidades, por supuesto, distintas, y que en el caso de la actividad científica están siempre relacionadas y siempre vinculadas. Esto puede aparecer en muchas actividades. Hay actividades que nos sirven para el desarrollo de la habilidad de observación y actividades que nos sirven para desarrollar inferencias. Si queremos enseñar una característica de la ciencia, en este caso la que aquí señalamos, entonces es importante no solo que los estudiantes observen e infieran, sino que explícitamente reconozcan que estos 2 procesos son parte de la actividad científica, y para ello hay que explicitarlo, hay que señalarlo, hay que mostrarlo de manera directa, de manera explícita. Otra de las características señaladas por Lederman es la conexión con el mundo empírico que tiene la práctica científica y por lo tanto que tiene todo conocimiento científico, y esto básicamente se refiere a la medición o a la detección o al registro de observaciones de la naturaleza o de los fenómenos que se pueden obtener de más o menos de manera directa, en conexión con los fenómenos. En el caso de Van Helmont está la planta en sí misma, digamos, el objeto planta, está la tierra, está la medición de la cantidad de agua. En el caso de los paleontólogos, los huesos son la conexión empírica. En el caso de los estudios de transmisión del COVID, por ejemplo, entonces están los datos de medición ya sea de anticuerpos en la sangre o de registros del ADN del virus en moléculas que provienen justamente de la exhalación del aire que respiramos, etc. Hay conexión, hay medición del mundo natural. Esa medición puede ser con instrumentos, puede ser con observación, puede ser mediante detección, etc. Y por supuesto, cuando lo enseñamos o cuando aparece en las actividades de enseñanza, también tenemos que hacer el énfasis o tenemos que explicitar que en el ejercicio de medir, en el ejercicio de registrar, en el ejercicio de observar, lo que estamos haciendo es construyendo un puente o realizando una conexión con el mundo empírico, con el mundo natural, el mundo del fenómeno. Y esto es algo que ocurre necesariamente en la actividad científica. Otra característica clave, la idea de que aunque el conocimiento científico está basado empíricamente, no depende solo de la detección o de la medición empírica, porque también
necesita o inevitablemente hace uso de la imaginación y de la creatividad humana. Y eso lo vimos en el caso de los paleontólogos, al observar o al apreciar que el modelo que construye un paleontólogo seguramente es una aproximación imaginativa de lo que fue el animal original, porque no tenemos acceso al animal original. O lo vemos en este otro ejemplo de la actividad científica de Rosalind Driver, quien fue la primera en identificar la estructura de la molécula de ADN. Pero fíjense que los registros a los cuales Driver accedía no eran otra cosa que placas fotográficas de difracción de rayos X producida por las moléculas. Era un registro, una observación de este estilo. El modelo que se construye después es un modelo de hélice o de doble hélice mucho más complejo, que en gran medida depende de la capacidad imaginativa y de la creatividad que Rosalind Driver y otros autores, otros investigadores pusieron en el desarrollo de este conocimiento, que es básicamente la caracterización o la descripción del material genético. En parte muy relacionado con lo anterior, están presentes o se hacen presentes estas otras dos características: la idea de que el conocimiento científico es subjetivo, porque involucra siempre las ideas propias o previas de los investigadores, y la idea de que en ese sentido la ciencia también es afectada y afecta a su vez el contexto histórico en el cual se desarrolla. El mejor probablemente ejemplo de este tipo de relación y de impacto es el que está asociado a la construcción o al desarrollo del conocimiento acerca del cosmos, acerca de la organización del universo. Durante muchos siglos el universo fue geocéntrico, en una opinión que era sostenida por Aristóteles, por ejemplo, o por investigadores como Tycho Brahe, que observaban el cielo, registraban datos, medían con telescopios la posición de los planetas, y esa observación estaba ligada a una comprensión del universo en la cual la Tierra estaba en el centro. Y esa visión científica, hasta su época, hasta su momento, también era muy funcional a las concepciones antropológicas y teológicas de la época en la que vivían. Por lo que cambiar esa visión era cambiar todo un paradigma cultural. Eso es lo que ocurre con las ideas que promueve Copérnico y que luego suscriben Kepler y Galileo, en la cual el modelo de universo cambia de manera que la Tierra deja de ser el centro del universo y ahora esa posición la ocupa el Sol en un modelo heliocéntrico. Con ese cambio no solamente se produce una modificación o un cambio del modelo científico, sino que se produce un impacto significativo en la forma de concebir al ser humano en relación con la naturaleza. De esa manera también estos nuevos autores, o los autores que suscriben la idea de un modelo heliocéntrico, ven el mundo o ven el universo de un modo distinto, con los planetas moviéndose de un modo distinto. En ese sentido, el conocimiento científico se vuelve también, o digamos, es subjetivo porque expresa las ideas o las concepciones de los propios investigadores hasta cierto punto. Y en síntesis, por supuesto, hemos visto varias veces que todo lo anterior en cierta manera implica que el conocimiento científico es tentativo, es provisional, básicamente porque está sujeto a cambios, a modificaciones, a revisiones. Y así, por ejemplo, este modelo de universo que veíamos, que discutíamos en el ejemplo anterior, sigue modificándose y sigue siendo analizado cada vez con mayor detalle o con mayor precisión en algunos sentidos. Espero que esta revisión de estas características de la ciencia les sirvan entonces a modo de guía, justamente para ir precisando, ir reconociendo de qué forma las características del conocimiento científico van a estar presentes en cualquiera de las temáticas de ciencias naturales que analicemos o que enseñemos. Y por lo tanto, cada temática, cada contenido de ciencias naturales son una oportunidad para ponerle atención también a la naturaleza de la ciencia, a las características que tiene el conocimiento científico. Con eso entonces vamos a finalizar la sesión de hoy
Y como les decía antes, lo que viene a continuación es que ustedes realicen el trabajo de síntesis de alguna forma a través del taller de evaluación que revisamos antes. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta antes de poner término a la sesión? No, profe. Bien, muchas gracias. Entonces, les deseo una muy buena tarde, que tengan un buen resto de semana y estén atentas y atentos a la actualización del aula virtual, donde van a aparecer entonces los documentos para que puedan hacer el trabajo del taller sumativo. Vamos a estar en contacto, nos vamos a ver no mañana, sino que el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Ya, profe. Chao, profe, que Chao, esté profe, bien. que esté bien. Chao a todos, que estén muy bien.